A contar hoy con la reunión del Instituto del mes de septiembre. Tenemos el honor de contar con la exposición de la doctora Susana Analía Monti. Susana es abogada por la UBA, especialista en Derecho Tributario también por la UBA, directora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón. Ha realizado exposiciones en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Es autora de artículos en la especialidad y además docente también en varias universidades nacionales e internacionales, tanto en grado como en posgrado, en la versión resumida del currículum resumido, la que presentamos para esta presentación, así que muy contentos de contar con la presencia virtual, al menos por ahora, de la doctora Monti. Bueno, yo puedo hacer una visión resumida también. Por supuesto. La verdad, bueno, como presidenta del Instituto de Derecho Tributario Aduanero del Colegio de Abogados de Rosario, me complace institucionalmente en recibirte, Susana, siendo vos presidenta del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón, un colegio con tanta trayectoria. Y la verdad es que la doctora Monti es un lujo en nuestra rama, en nuestra disciplina tributaria. Seguramente ustedes la han leído, la han escuchado. Yo he experimentado ambas cosas y la verdad que la solidez de sus planteos, su forma de exponer, la agudeza, merece realmente el privilegio de poder contar con la presencia de ella. Justamente en la última conferencia nacional de abogados que tuvo lugar en el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, organizada por FACA, justo ingresé al auditorio cuando la doctora estaba por exponer y luego tuve el gusto de escucharla como ponente en una de las comisiones que es uno de los temas míos preferidos, que es la tutela judicial efectiva en materia tributaria. Y la verdad es que fue un gusto escucharla, escuchar todos sus argumentos, sus planteos, en especial en punto al Tribunal Fiscal de la Nación y otros tantos. Así que seguramente con este tema más que novedoso por la reforma que tuvo este Código de Ética de AFIP durante el año pasado, en diciembre del 2022, va a ser más que interesante poder escuchar la visión que tiene la doctora Susana Monti al respecto. Y desde ya, en nombre del Colegio de Abogados, del Instituto, muchísimas gracias, Susana, por tu participación. Así que te Bueno, escuchamos. muchísimas gracias, Gabriela. Vos decías justo la conferencia de la FACA y vos diste una clase magistral para todos, súper completa. La verdad que sí, palabras mayores, como decía recién Gabriela, así que en el derecho tributario y aparte siendo mujeres más que meritorio, ¿no? Porque, bueno, estamos justamente en esta época donde, por suerte, empezamos a tener protagonismo después de tantos años de estudio y de trabajo, porque el derecho tributario no se aprende en 2 minutos, sino que requiere, claro, un trayecto largo y poder coronar hoy con el tema de la ética, de la administración, es realmente un lujo. Es un lujo Así porque es. tiene que ver con esto de la moral, justo lo que veníamos hablando hace unos minutos, mientras hay moral en la administración pública, hay moralidad en el Estado con estas cuestiones tributarias. Bueno, no vamos a poder abarcar todo, ni siquiera hablar de lo que es la ética en sí filosóficamente, por más que sea una rama de la filosofía, pero es la rama del conocimiento, esto que nos lleva a preguntarnos, ¿es justo, es moral, es correcto? Bueno, entonces, la verdad que agradecidísima por esta invitación al Colegio de Rosario, como les decía, que tengo parte de la familia muy querida allá, la hermana de mi abuelo y sus hijos. Así que bueno, esperemos nos podamos conocer personalmente y bueno, y que participen también, porque si bien lo que vamos a ver hoy tiene que ver con justamente esta disposición que incorpora todo lo de la ética, y vamos a ver también que esta disposición no es así porque sí aparece por casualidad, digamos. Esto, si bien en ninguna parte se dice, evidentemente trae todas las directivas de la OCDE, porque vamos a ver
que encubiertamente está el tema del compliance, el tema de la ética, el tema de la integralidad. Hace poco, en enero también en Europa, salió un código de ética de la administración, que les propongo también analizar en algún momento, porque es muy rico. Pero bueno, Excelente. tiene varias... Ahí está. Tiene varias aristas esto, que vamos a ver ahora, porque por el otro lado, sabiendo que los empleados, cosa que no es nueva tampoco, tienen un régimen disciplinario, ¿qué pasa con la ética? ¿Qué pasa con el procedimiento? ¿Qué pasa con el régimen disciplinario propio de los empleados de la administración? Así que bueno, si les parece, comenzamos y les comparto este PowerPoint que nos va a servir de guía y que se los dejo después para leerlo, pero que en principio lo más importante es que tiene la resolución que vamos a trabajar hoy. Así que bueno, ahí estamos, vamos a compartir. Ahí estamos. Bueno, empezar por acá, a ver si podemos ponerlo así, para que se vea bien. Bueno, como les contaba, vamos a hablar primero qué es la ética. Esto nada más que solamente para introducir el concepto y tiene que ver con la etimología de la palabra, ¿no? La ética tiene que ver con esa disciplina de la filosofía que estudia el bien y el mal, bien y el mal, ¿no? Estas relaciones de la moralidad y del comportamiento humano. Y después tiene que ver también con un conjunto de normas, ¿no? De costumbres, de valores, que entiende la comunidad como ese valor, qué valores comparte para decir esto es ético o esto no es ético. No sé si ustedes admiten o tengo que admitir yo. Ah, perfecto. Yo me ocupo, no te preocupes. Genial. Bueno, ¿quién es el padre de la ética? Quien todos estudiamos, Aristóteles. Aristóteles, cuando habla Sócrates también en su Ética Nicómaco, es todo el desarrollo de la ética, y si lo pueden leer, yo recuerdo cuando leí La República de Platón también, y Ética Nicómaco, pensé que eran esos libros que no los podíamos leer, que eran re pesados, y la verdad que son divertidos, y son muy lindos de analizar y de estudiar. Entonces Aristóteles, en realidad él habla de las virtudes del alma y habla de el ser feliz. Entonces, si nosotros actuamos conforme a las virtudes del alma, vamos a ser felices. Y esa felicidad tiene que ver justamente con ser ético, con decir qué es lo que está bien y qué está mal, ¿no? Esa cuestión intrínseca, eso del ser humano que sale del corazón y de esas virtudes. Esto, no, por ahí no se puede leer bien porque es todo un compendio, pero sí es un mini resumen de la ética kantiana, que son mis preferidas, no es que acá vuelvo a decir desarrolle cada una de las teorías filosóficas de la ética, sino cuáles son mis preferidas. Y evidentemente la ética kantiana, como saben ustedes, el imperativo categórico, la ley moral, esto del racionalismo, él establece una máxima kantiana que, no sé ustedes, pero yo la utilizo para analizar muchas veces cuando me cuestiono mis propias acciones. Es, yo puedo que esta resolución o esta decisión que tomo se transforme en algo que yo quisiera que se universalice, es decir, que todos los seres humanos tomen esta acción. Realmente creo que es una forma de evaluar nuestras acciones dentro de la moral y dentro de la ética. ¿Se puede pedir que se universalice? Bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con estos grandes filósofos, ¿no? de la ética y de la razón y de un montón de valores más. Bueno, ahora volviendo a nuestra realidad y a nuestra Argentina del año 2023, vamos a hablar un poco de ética dentro de la administración. ¿Pero qué administración? Nosotros sabemos que hay un código de ética de la justicia, hay código de ética, tenemos también un montón de autores argentinos famosos que hablan de ética, Nino, todos que hemos estudiado en derecho, pero tenemos también normas de ética. ¿Por qué tenemos normas de ética? Porque justamente tenemos que evaluar cuáles son esos valores
que vamos a compartir, que vamos a establecer. ¿Para qué? Para en caso de no obrar conforme a estas reglas, se nos pueda sancionar, porque acá lo fundamental es, ¿se puede sancionar o no? ¿Cómo se sanciona también? Porque digamos, ¿puede quedar en una obligación moral? Sí, por supuesto, claro que sí, en la parte interna del ser humano, si obró bien o obró mal. Pero bueno, acá cuando se establecen las normas tiene que ver con una cuestión de extra, no vamos a decir extrafiscal, pero sí extra jurídica de sancionar a aquellos que no se comporten, en este caso, empleados de la administración éticamente. Podríamos decir que esto se aplica a los ciudadanos o administrados que se presentan frente a la administración, y la verdad es que no, que en principio está pensado para las personas que se encuentran dentro de la administración, en este caso la AFIP, y como sabemos, vamos a ver también, cuando hablamos de AFIP hablamos de DGI, DGA y Seguridad Social en términos generales, es decir, que todos debieran en un principio aceptar estas normas de ética. Este código de ética, disposición 86 del 2018, fue dictado, como decía la doctora Tosini, a principio de año. Es un código que propende a fortalecer las capacidades institucionales de la administración federal, capacidades institucionales, que busca en realidad una actuación conforme a normas y principios del comportamiento ético que deben servirles de guía. Por eso cuando nosotros hablábamos hace un ratito al comenzar, esto del código de ética está en la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, y evidentemente el compliance, y nosotros lo encontramos en la ley, también vemos que por más que se aplique a las personas jurídicas privadas, también en el Estado se está utilizando, porque tiene que ver con estas cuestiones. ¿Para qué? Para erradicar la corrupción, hacer el sistema transparente, etcétera. Bueno, volviendo a esta cuestión del código de ética, como decíamos recién, y promover la cultura de ética, esta norma establece objetivos y dice que se va a basar en la integridad y transparencia, por eso decíamos, de compliance, de gobernanza, el ejercicio de la función pública, y sobre los principios que tienen que ver con la equidad, la justicia social, la diversidad, la responsabilidad organizacional, el fortalecimiento del vínculo de la AFIP con los habitantes, ¿no?, de la nación. Trata de alcanzar una construcción colectiva. Nosotros sabemos también que hoy por hoy en el ámbito de la administración existe un defensor de los contribuyentes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a hablar con él en caso de tener alguna dificultad? Y la verdad es que, no sé si muchos han hablado, pero la gran mayoría no hemos encontrado solución a nuestras dificultades por estos caminos, digamos. Y por otro lado, ¿quién denuncia a un funcionario? Si no es por cohecho o por alguna cuestión en particular, por incumplir una norma de ética, pareciera ser que es muy difícil. Amén de estas cuestiones y que aparecen en este código de ética, nosotros sabemos que la administración tributaria, ¿qué es lo que busca? El cumplimiento voluntario de la obligación tributaria, es decir, que el contribuyente pague voluntariamente sus impuestos. ¿Y cuándo va a pagar voluntariamente? Y bueno, una de las cuestiones es justamente cuando encuentre que puede pagar simplemente los impuestos, que es bien tratado por los empleados, ¿no es cierto? Todas esas cuestiones que puede receptar también todos sus inconvenientes. Bueno, estas cuestiones son importantes para lograr el cumplimiento voluntario. Esta construcción colectiva podemos decir que de alguna manera va a ir contra esta cuestión que nosotros pensamos, esta conciencia colectiva de pagar el impuesto, y seguramente que sí, va a contribuir. En la medida en que pongamos valores como la justicia y la equidad, van a servir sin duda para mejorar la recaudación. ¿Por qué? Porque genera un compromiso, como dice acá, transversal y compartido
por los integrantes del organismo y los ciudadanos. Véase que vuelve a decir ética pública, transparencia, integridad, todos estos objetivos que, como decíamos, vienen de la OCDE. Luego va a decir el marco institucional. Como la gran mayoría que estamos acá somos todos tributaristas, y ya en el año, cuando se reforma la ley 11683, en el año 98, y tenemos después las reformas en el 2001, el decreto 1399, que elimina el organismo, que lo readapta, como decíamos, en el decreto 618, que también establece las funciones de la Dirección General Impositiva, aduana y seguridad social. Ya nosotros sabemos cómo se maneja la AFIP. Entonces, bueno, va contando esa historia intrínseca de nuestro sistema. Es decir, que a partir de ahí va a decir, bueno, cuáles son los principios en los cuales se va a basar nuestro código de ética. Lo primero, el Estado debe garantizar la preservación del patrimonio de la nación. Fundamental, y acá me viene una pregunta rápida, y yo digo, ¿cuántos juicios hace la AFIP y apela a cuestiones que no debiera apelar? ¿Está realmente cuidando garantizar la preservación del patrimonio? ¿Podría yo denunciar a un funcionario que apela o hace una determinación arbitraria por el solo hecho de generar alguna presión psicológica frente a los contribuyentes, sabiendo que no va a tener razón? Son preguntas. Esto no lo vamos a resolver tan fácilmente, pero sería interesante poder evaluar la conducta ética de los funcionarios si realmente preservan el patrimonio de la nación. La solidaridad intergeneracional, bueno, el respeto intrínseco. No sé si hay algunos colegas que trabajan en la AFIP, pero que realmente ven que esto en toda la administración pública no se da, ¿no? El respeto a quien tiene una mayor trayectoria muchas veces se ve lamentablemente, digamos, ¿por qué? Por el acceso también a los cargos públicos, tema que no lo vamos a decir ahora, pero que tienen que ver a la ética de la administración. Tiene que promover políticas públicas en el marco de la igualdad de oportunidades y de trato. Bueno, nosotras sabemos, hemos trabajado también mucho, todas las mejoras que hubieron, aunque apenas son significativas, en cuestiones de, digamos, género y tributación. Ya existen muchas charlas, se ha hablado mucho, se han creado libros, observatorios sobre estos temas. Bueno, otras cuestiones que tienen que ver también cumplir la AFIP. Nosotros sabemos que la AFIP no solamente tiene que actuar de modo eficiente, sino que tiene que ser eficaz. Es decir, esas políticas tienen que encontrar también el resultado. Y acá me viene otra cuestión a la cabeza que tiene que ver con esto de la ley penal tributaria, que es en cierta forma también ver si efectivamente a mayor castigo tenemos mayor resultado por parte de la administración tributaria. Transparencia. Bueno, acá ya tenemos cada uno de los principios en particular. ¿Cuál es el valor, digamos, el principio en realidad de transparencia? Informar la gestión del organismo, el uso de sus recursos, garantizando a los habitantes de la nación y a quienes se encuentran sujetos al ámbito de la actuación estatal el derecho a tener conocimiento sobre las decisiones que se toman y el destino asignado a los fondos. Bueno, hoy podemos decir que el presupuesto, es más, creo que en estos días hoy me llegó justamente cuánto era el presupuesto, cuántos eran las partidas. ¿Por qué? Porque dentro del derecho tributario, en realidad el derecho tributario vendría a ser una rama para algunos de las finanzas públicas, y por lo tanto conocer el presupuesto y saber a dónde se asigna también es un elemento que contribuye al cumplimiento voluntario de la obligación tributaria. La transparencia. ¿Qué pasa con el secreto fiscal? ¿Qué pasa cuando se dan planes de facilidades de pago que no sabemos que benefician a determinados sectores, o lo que acaba de pasar recientemente con el impuesto a las ganancias, ¿no? Que se le ha dado un beneficio especial a cierto sector de la sociedad?
Integridad. Bueno, acá me encanta a mí porque me encantan todos los temas de compliance. Se refiere a la coherencia que debe existir entre las conductas, acciones, procesos y decisiones. Ustedes sabían que existen organizaciones, no solamente tenemos la Auditoría General de la Nación, sino también organismos supranacionales que se encarga de analizar justamente si hay una integridad y una equivalencia entre los fines, los procesos y los resultados en estas decisiones, ¿no? Entonces, si todas estas normas y todo esto tiene que ver con estos principios éticos, es decir, el objetivo principal va a ser erradicar las que sean contrarias a las normas, ¿no? Alcanzar una administración más eficiente, equitativa, inclusiva, cobrando singular importancia la percepción de la sociedad sobre su desempeño y la confianza en la organización. Es decir, que la integridad tiene que verse reflejada para toda la sociedad. Me encantan estos temas, en realidad parecen platónicos, pero no, es lo que necesitamos como sociedad. Y creo que en todos los niveles de gobierno y en todos los países se necesita esta cuestión. Lo mismo que la ética pública. ¿Por qué la ética pública? Porque nosotros desde que empezamos a estudiar Derecho, ya cuando estudiábamos Derecho Administrativo, con Maricos, con todos los grandes autores del derecho, sabíamos que el Estado debía comportarse en forma ejemplificada. Es decir, todas las acciones eran como un gran padre de familia que tenían que ser repetidas por los ciudadanos, ¿no? Entonces, se centra en el compromiso del organismo, sus agentes, las personas que interactúan, en cumplir con las reglas de conducta, principios generalmente aceptados y expresados en este código de ética. ¿Qué pasa, por ejemplo, con toda la información que debiera constar de los funcionarios públicos, ¿no? Cuando cuentan cómo es su patrimonio, sus declaraciones juradas, y acá se mezclan muchas cuestiones que hace también a la política y a la ética. ¿Cuáles son los valores en los cuales se va a centrar? Vamos a ver que los valores en los cuales se centra tienen que ver con todo este cambio de paradigma que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque vamos a ver entre ellos esta cuestión de género, la cuestión del lenguaje claro, cuestiones que se vieron en los últimos años sumamente reflejadas en nuestro trabajo, que no solamente es el fruto de la pandemia, sino también de años de desarrollo y que tienen que ver también con premisas no solo de la OCDE, sino de la ONU. Vamos a ver, por ejemplo, el respeto y promoción a los derechos humanos, es decir, que no podríamos hablar de una ética de la administración que no estuviera basada en el respeto de los derechos humanos. Entonces, es el compromiso de proteger, garantizar y promover el respeto de todas las personas, grupos y colectividades, no solamente de un grupo social determinado. Por otro lado, como decíamos recién, el lenguaje claro. ¿Podemos hablar de lenguaje claro, doctora Tosini? No, en derecho tributario. La escucho. ¿Podemos hablar de lenguaje claro en nuestro derecho, en nuestra rama? Ahí el micrófono, no, el micrófono te veo, pero ahí está. A ver, habilidad el micrófono, seguridad. Ahí está. No sé, Gaby, el micrófono, ahí está. Estás muteada, Gaby. A ver. Ya, ahí pude. Sí se podía, Ahí no está. silenciaba. No, claramente. Y yo me acuerdo que Ferrero Lapazza, una de las críticas enormes que hace en su libro acerca del tributo justo y demás, que realmente es una obra de excelencia, dice que una de las graves cuestiones en materia tributaria es la falta de claridad de las normas. Y eso realmente genera toda una perversidad y una irrazonabilidad que incluso los contribuyentes no saben ni a qué atenerse. Tal cual. Quizás porque no intervenimos tampoco los profesionales en derecho en la redacción de las normas. Por supuesto, está Eso bien tiene que ver. decir que sí, algunos, a ver, quienes son más, digamos, más rígidos, entienden
también que esto es a propósito, ¿no? Como que la gente es mejor que Claro, no se sepa defender, que no entienda qué es lo que está pagando, entonces sí, como poco una forma va, de ¿no? disuadir. Claramente es una forma de disuadir. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo voy a cumplir voluntariamente. Ustedes saben que para que se dé esto del cumplimiento de la obligación voluntaria, el cumplimiento voluntario, esto no es así al azar que lo decimos, qué lindo, qué cosa naif que está diciendo la doctora Monti, bueno, no sé si sigue existiendo la palabra naif, pero sí en el sentido de que en realidad tiene un estudio riguroso. ¿Por qué? Porque la gente va a cumplir con el pago de los tributos cuando le sea más fácil y mejor cumplir que no cumplir, es decir, que hace una evaluación mental y para hacer esa evaluación mental de que me conviene cumplir, lo mínimo que tengo que hacer es entender qué es lo que estoy cumpliendo y por qué estoy pagando. Bueno, entonces continuamos ahí. Hoy en día hay muchos lugares donde están discutiendo de pagar o no los impuestos. Evidentemente el pago de los impuestos tiene que ver al sostenimiento del Estado y a nuestro sistema constitucional. Si no existiera el Estado, poco podría existir nuestro modelo. No sé si volveríamos al Estado salvaje de Rousseau, pero en definitiva podríamos decir que no existe un Estado que no tiene recursos, ¿no? Es decir, no podíamos no pensar en esta contribución por parte de los ciudadanos, porque justamente acordándonos de nuestro querido doctor Casac, no hay, el impuesto en realidad es la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Al contribuir al Estado. Entonces, ¿qué pasa? Incorpora también la perspectiva de género y la inclusión. Entonces, a ver, esta perspectiva de género que nosotros sabemos, al igual que el derecho tributario, tiene un movimiento transversal en todas las disciplinas, y en el nuestro también. Y no solamente en estos de los beneficios para las mujeres, sino también hasta en el secreto fiscal, donde nosotros decimos, bueno, me separo y resulta que el organismo no me informa a través del secreto fiscal qué pasa con las sociedades que tiene mi marido para no perjudicar a terceros que son socios de esa sociedad. Entonces, ¿hasta qué punto realmente no tenemos que revisar estas cuestiones? ¿Para qué? Para que haya una igualdad de oportunidades también, no solamente de igual pago, igual remuneración, el acceso, que sea inclusiva, igualitaria y libre de cualquier violencia. Y no me voy a poner a trabajar en este aspecto las cuestiones que hacen justamente a los impuestos indirectos que afectan a determinados sectores de la sociedad. La legalidad, bueno, la legalidad, otra cuestión más que nosotros constantemente vemos dañado. Esta reserva de ley, justo hablando de Casas, formal y material que requiere una ley del Congreso con estas resoluciones constantes que dictan y modifican las cuestiones que hacen a aspectos esenciales de la materia imponible. ¿Qué hablar de las retenciones? Hoy justamente hablábamos lo de ganancias y qué pasa con esos mínimos que no se modificaron, donde quienes son autónomos tienen que encontrarse como retenidos con pisos muy bajos, ¿no? Entonces hay ahí una afectación también en cuanto a estas normas prácticas, sí, claro que sí, y tenemos muchísimas normas en este sentido, sobre todo en esto de la recaudación en la fuente y la afectación de este principio de legalidad en materia de retenciones y percepciones. Bueno, ¿qué más? Seguimos por acá. La igualdad de trato, no discriminación, bueno, de acá estas cuestiones que a veces también no por creencias religiosas, no por preferencia política. Bueno, vamos a pensar que esto, lo de la igualdad, yo entiendo que ya lleva muchos años y en principio le vamos a dar como el visto bueno a la administración, como que ya como sociedad vamos a pensar que ya hemos superado estas cuestiones, ¿no? De edad, de etnia, de color, de estado civil, de idioma, sobre todo los más jóvenes. Bueno, probidad, ¿qué es este concepto? Ser probo, ¿qué implica?
es una conducta ética, honesta, anteponiendo el bien común, ¿sí? Obra según esa máxima kantiana siempre. Esa creo yo que tiene que ser nuestro ejemplo de vida como personas, ¿no? Y buscando siempre el bienestar general. Si no puede ser en el ámbito personal, el que sí o sí lo tiene que hacer es el Estado. ¿Y por qué? Porque está en nuestra Constitución. Exactamente. ¿En qué parte de la Constitución? En nuestro preámbulo, el bienestar general, o sea que siendo el Estado el fin último, el bienestar general, no podría darse de otra forma. Bueno, responsabilidad y eficiencia. ¿Hay responsabilidad de estos funcionarios? ¿Realmente actúan con buena fe, con idoneidad y eficiencia, respeto, responsabilidad, diligencia? ¿Realmente los dejan funcionar así a los empleados? Bueno, esto hay una cuestión que muchas veces, claro, ahí es un tema como para analizar y a veces a mí me provoca tristeza, ¿no? Que cuántos empleados tienen que hacer o tomar determinadas decisiones en las cuales realmente interiormente no les satisface o saben que están obrando mal, sino porque justamente les han pedido parámetros de recaudación más allá de lo que es correcto, ¿no? Los inspectores, cuestiones así, ¿por qué? Porque se evalúa cierta eficiencia en estadísticas y en montos cuando en verdad algunas actuaciones afectan muchas veces a los contribuyentes. Y acá tiene que ver con la profesionalidad, ¿no? De los integrantes de la AFIP. Tienen que llevar a cabo sus funciones con los más altos estándares profesionales y técnicos, procurando el perfeccionamiento, la capacitación constante, la excelencia en el desarrollo profesional y técnico. En el caso de la AFIP he tenido la suerte de, como directora del Instituto de Derecho Tributario, contar con muchos digamos, invitados que han compartido sus conocimientos a través de charlas, cuestiones que a veces no se dan en otros organismos donde no les permiten siquiera, no solo la capacitación, sino tampoco compartir a los ciudadanos ese conocimiento. Esta, digamos, intersección entre los funcionarios y los habitantes a veces se da como polos opuestos, ¿no? Como que en verdad no se ayuda, no se hace ni siquiera esta cuestión de estándares de capacitación. Transparencia y confidencialidad. Este es uno, ya vamos terminando con estos principios, la transparencia y la confidencialidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto, vuelvo a decir, son términos propios del compliance y tiene que ver justamente con el control amplio sobre las funciones y acciones de la FIP y los funcionarios. Para cualquier organismo y para cualquier jefe, digamos, a veces se hace muy difícil controlar las acciones de todas las personas que están dentro de la estructura, dentro de su sector. Bueno, para esto justamente se hacen estos deberes justamente de transparencia y de confidencialidad. Ahora bien, siempre tiene que prevalecer el derecho de acceso a la información pública. Nosotros podríamos plantear este principio que está consagrado en esta disposición, claro. Es decir, que ante cualquier planteo nosotros ya sabemos que esto es algo que el Estado debe cumplir con ese acceso a la información. Bueno, el manejo responsable de la información. Y acá me viene también a la cabeza cuestiones que hacen a justamente cuando nosotros tenemos dentro de la administración expedientes reservados, expedientes a los cuales no podemos acceder y que justamente van a ser luego utilizados para las determinaciones. Más aún donde hoy en día casi todas las defensas y todas las vistas de los expedientes tienen que ver algo que está dentro de la base, dentro de Internet y a los cuales no tengo acceso realmente porque no habilitan esos informes que muchas veces se utilizan, ¿no? Cuando se entrecruza información. Entonces, ahí
nosotros tenemos que actuar con mucha ética y mucha responsabilidad. Y siempre está como contracara los derechos o los principios, que el otro día también tendríamos que hablar de eso, es el estatuto del contribuyente, porque ese vendría a ser la otra cara que se complementaría con esta cuestión. Ese estatuto del contribuyente que quisieron modificar, un proyecto reciente, que está en distintas leyes, pero bueno, siempre con la ética y con la responsabilidad. Por último, y esto me encanta también, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Podemos hablar del cuidado del medio ambiente y de la responsabilidad ambiental. Yo espero que sí lo viva y creo que lo vamos a vivir, es justamente porque ya existe dentro de la sociedad esta necesidad de pensar en el cuidado del medio ambiente. Esto que viene para la Agenda 2030 y que sin dudas es uno de los objetivos fundamentales, no solo del Papa Francisco, sino de todos los organismos internacionales, tiene que ser una premisa porque tiene que ver con nuestras próximas generaciones. ¿Qué le queremos dejar a nuestros hijos? Y sin duda un acceso a un medio ambiente sano, ¿no? Justamente. Por eso yo creo que este cambio de paradigma también afecta transversalmente todas las decisiones y todos los niveles de la sociedad, no solo de gobierno, sino también a la sociedad civil. Bueno, como así la salud y la seguridad de la comunidad. Y me viene acá otra cuestión, hablando estas cuestiones digamos, medio ambiente, la salud mental, ¿no? Que si bien no se dice, cuidar también la salud mental de los empleados de la administración, con el estrés que han vivido, los cambios en cuanto a los lugares de trabajo. Ahora, ¿cuáles son las pautas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay conflictos o incompatibilidades entre los intereses laborales y esta cuestión de la ética podría darse, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque el conflicto de intereses tiene lugar cuando se presenta una confrontación objetiva entre el interés público y algún interés privado, ¿no? Eso es. Pero ¿qué pasa? Si bien puede influir en el desempeño de los deberes y responsabilidades de la administración, siempre la AFIP debe abstenerse de. Por ejemplo, y acá vienen estos deberes a los cuales realizar actividades, gestiones, asesorías, presentar servicios en el ámbito privado sobre los que tenga algún tipo de atribución o competencia directa o indirecta. Y acá, claro, en realidad siempre el principio es el Estado, el bien público por sobre el interés privado. Pero tampoco puede, por ejemplo, proveer directa o indirectamente bienes o servicios, ¿no es cierto?, en forma personal, o por ejemplo al cónyuge. ¿Cuántos conocemos que trabaja en el Estado un montón de parientes, convivientes, familiares? Bueno, acá justamente se habla y hasta un cuarto grado de consanguinidad. ¿Es todo? No, claro que no. Con esto no se termina la corrupción y a veces podría llegar a ser relativa. Pero bueno, en realidad tiene que ver con esta participación dentro de algún beneficio en particular. Por ejemplo, tampoco puede recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos en los que la AFIP revista la condición de parte, desempeñarse o ser designados en más de un cargo. Esto lo vimos un montón de veces, esto se da a todo nivel del empleo público, ¿no es cierto? Tampoco puede percibir jubilaciones, pensiones, saberes. Bueno, esto lo dejo ahí picando. Intervenciones, tomar intervenciones en cuestiones en las que se tenga un interés personal. Bueno, ¿qué pasa? Puede incurrir en una relación de supervisión directa respecto a... Yo me acuerdo que hace unos años, por suerte, digo, en una causa que tuvimos en el estudio donde trabajaba con Bertaza y Díaz Ortiz, se logró iniciar, bueno, se logró que tuvieran una probation unos funcionarios del organismo fiscal
que habían pedido coima, ¿no? Para solucionar una causa que había tenido varios allanamientos. Entonces ahí se demostró justamente el cohecho. Entonces, ¿qué pasa con esas cuestiones? Bueno, evidentemente no se resuelven solamente en este código de ética. Tenemos también el código penal para actuar en esas circunstancias. Y hay otra cuestión que no sé si muchos saben, que una vez que, por ejemplo, dejan de trabajar en el organismo, tienen un año de carencia, ¿sí? Así como cuando uno ingresa a la obra social o a la prepaga, bueno, en ese año no pueden bajo ningún punto de vista asesorar o patrocinar a terceros en trámites administrativos que se hubieran encontrado no directamente a su cargo, o celebrar contratos con la administración pública. Obsequios de terceros, y acá me causa gracia porque el otro día resulta que era el día del abogado, ¿no? Entonces viene un alumno y me regala un jabón, no sé qué me quiso decir, pero me regaló unos jaboncitos preciosos. Y yo digo, los acepto, no los acepto. ¿Puede el profesor aceptar unos jaboncitos? Bueno, a ver, yo me acuerdo que cuando yo era chica era muy común que la gente llevara un obsequio al empleado público, al médico, una atención. Entonces, creo que también habría que evaluar si ese obsequio o esa atención está relacionada directamente con un beneficio a la causa. Entonces, mira que yo te agradezco que me hayas regalado este jaboncito, pero la materia con eso no la vas a aprobar. Si no estudias y no realizas los exámenes como corresponde, bueno, acá pasa algo parecido. Entonces, ¿qué nos va a decir? Los obsequios, bueno, dice, los integrantes de la FIP no pueden recibir regalos, obsequios, donaciones, beneficios, está prohibido, ninguna especie. ¿Qué pasa con el gasto de viajes a personas? Bueno, ojo con esta cuestión. El punto es siempre y cuando ponga en duda la integridad del funcionario o de la funcionaria de la propia administración. Ojo con esta cuestión, porque habla que no podrán recibirse regalos, donaciones, beneficios, si provienen de una persona o entidad que realiza actividades reguladas o fiscalizadas por el organismo, sea oferente, adjudicatario, contratista, gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios, franquicias otorgadas por el organismo, busque una decisión o una acción de esa administración federal. Yo me voy al juez de la clausura y le digo, bueno, acá le traje una caja de bombones. Bueno, esto no podría ser, así que bueno, ¿por qué? Porque estaría afectando una decisión, una acción, un recargo o una omisión del organismo. ¿Qué podemos aceptar? Y una cortesía, ¿no? Una manifestación de atención o respeto. Imaginémonos que nos traen una florcita, qué lindo, ¿no? ¿Cuánto hace que no nos regalan flores? Pero bueno, podría ser, bueno, no hay que arrancarlas tampoco. Entonces, que resulte apropiado, atendiendo a las circunstancias y al valor exiguo del objeto involucrado. Por ejemplo, también podría tratarse de costumbres diplomáticas. Nosotros vemos hoy en día también que aparece el tema de los acuerdos de precios, los APA, vemos también lo de la mediación, vemos que tal vez en el orden internacional cada vez más tengamos que realizar acciones como funcionarios de mediación, resolución alternativas de conflictos. Puede ser que operemos con distintos organismos de distintos lugares y por nuestra propia función recibamos alguna atención. Ahora, ¿qué pasa con algunos casos en particular? Bueno, ¿qué es? Bueno, el valor. El valor está determinado por este decreto 1030 del año 2016. Podríamos decir que ese valor también ya quedó perimido por la cuestión de la inflación. Pero es interesante analizar que cuando ellos fueron entregados por costumbre diplomática o posean un valor institucional, se los puede quedar el Estado. Así que si fuera que son unos jabones o unos huevos Fabergé, todos elaborados, bueno, en este caso se los queda directamente el Estado.
¿Qué pasa con los viajes de funcionarios y funcionarios públicos? Bueno, podría ser para el caso de conferencias académicas y todo eso. Claro que necesitamos que los funcionarios viajen, se capaciten, y también cuando eso tenga que ver con organismos internacionales, con personas en todo el país, esa participación que también un poco podría decirse que hoy con el Zoom podría hacer que estuviera ya más suplida, pero es interesante el intercambio de personas y de conocimiento y de experiencia. Fíjase que casi todo lo que nosotros vamos a trabajar nos va a remitir a la Oficina Anticorrupción, a la página de la Oficina Anticorrupción. Por eso, primero y principal, como decíamos con relación a la competencia, es que esto resulta para los agentes de la AFIP, cualquiera sea el nivel jerárquico o la situación de revista o vínculo contractual. Podría ser un pasante, podría ser alguien de planta permanente, y también, ¿por qué? Porque esto es en resguardo de las relaciones entre la ciudadanía y las demás personas. Otra cuestión es que crea también este comité, pero este comité ya había sido creado, en realidad en el año 2020, con la finalidad de asesorar. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes están a cargo de este comité de ética? Bueno, justamente los titulares de las subdirecciones generales de coordinación técnico-institucionales de asuntos jurídicos y de auditoría interna, recursos humanos y planificación. Este comité en realidad viene en alguna forma como asesorar, ¿no? De estas cuestiones de ética. ¿Por qué? Porque digo porque actúa en la prevención, ¿sí? De estos valores. Bueno, hay un enlace justamente con los trabajadores, siempre los canales de comunicación, el canal ético, justamente donde nosotros vemos la falta, las denuncias y estas cuestiones que también pueden hacerse, ya sea, vemos acá, a ver si lo tenemos acá, creo que está en el anterior, bueno, vamos a volver a... Bueno, que también nos define cuáles son los caracteres y las cosas que deben contener la denuncia, el interés fiscal, la denuncia, bueno, las faltas, las presunciones, los principios, las pautas, la denuncia, por ejemplo, el relato claro, cuestiones que cualquier denuncia debe contener, el domicilio, etc. Y esto es de donde iba yo, que son los canales de comunicación. Es decir, por internet tenemos la página de denuncias canalético, podemos hacerlo por teléfono, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, por correo electrónico a integridad@afip.gov.ar o por correo postal. Bueno, el trámite va a ser de acuerdo al Código de Integridad y nos remite también justamente al Protocolo General de Actuación en materia de denuncias sobre integridad y ética pública. Otra cuestión que tiene que ver con el régimen de sanciones es justamente la disposición 185, que es la que todos conocemos, que es el régimen sumarial de los empleados del Estado. Es decir, ahí justamente va a estar el juez administrativo, el instructor y todo el procedimiento que termina justamente con el sumario y con las sanciones, que también no están acá, pero tienen que ver con la relación laboral y con los convenios colectivos de trabajo, ya sea el apercibimiento, todo lo que tiene que ver y que se relaciona con el derecho laboral. Así que bueno, esto dejamos acá y ahí estamos. Bueno, espero que les haya gustado, qué justito esto. Una horita no sé si da para más, pero bueno, ahí está. Excelente, Susana, muchísimas gracias. Y aparte lo importante también, desmenuzar este código de ética, porque si bien son obligaciones para la administración, generan derechos subjetivos en los contribuyentes que pueden hacer valer. Así que más que interesante. Y a la vez, esa constitucionalización que se le impone a todos los funcionarios por ese respeto a todos los tratados de derechos humanos firmados por la Argentina y demás. Así que más que interesante, realmente muy, muy valiosa la exposición. No sé si hay preguntas o algún comentario.
Bueno, debes haber sido muy, muy clara y tuviste una muy buena competencia respecto del partido, al comienzo. Porque Bueno, muchísimo. siempre tributario es muy acotado y ha habido presencia. Sí, de los alumnos Bueno, también, que recién terminaron a ver, de rendir, acá veo uno también que estuvo rindiendo hasta hace bueno, poquito. tenés Les hinchada dije que si propia, no, tenés no los hinchada propia. aprobaba. Ah, tremendo, No, extorsivo bueno, fue. gracias, Bueno, acá están qué todos los lindo. comentarios en el chat que todos coincidimos en la excelencia de la exposición. Así que bueno, Muy Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias, Susana, otra vez. excelente. Bueno, Hola. gracias a ustedes, un cariño grande y los esperamos también acá en Morón y bueno, y nos seguimos viendo y defendiendo los derechos de los Tal contribuyentes cual, y tal de nuestro cual. Estado de... Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias, cariño. Chau, chau. Gracias. Muy Muchas bueno. gracias, Gracias. Susana. Por estar. Chao. Cariño, chau, chau.